es muy grato poder estar nuevamente conectados en esta mañana de domingo para expresar nuestra alabanza a nuestro Dios, a nuestro buen pastor, a quien deseamos prestarle no solo nuestra alabanza, sino también toda la atención de nuestro corazón. Por eso, para iniciar este momento en el que vamos a escuchar la voz del Señor y alabarle por quien Él es, quiero leer este salmo y que este salmo sirva para que sea nuestra oración de apertura y esa introducción al tiempo de la alabanza. Dice así el Salmo 100: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo, sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amado Padre, te damos gracias porque en esta mañana gloriosa nos llenas el corazón de alegría al recordarnos que somos creación tuya, que somos pueblo tuyo, que somos ovejas de tu prado. Nos acercamos a ti, Señor, para darte honra, honor y la gloria debida a tu santo nombre y para escuchar lo que hay en tu corazón. Te bendecimos, Señor, y te alabamos juntos en esta mañana. Amén y amén. Alabemos al Señor. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador.
se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí. Muy bien, ahora quiero invitarlos a que podamos enfocarnos y concentrarnos en el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas en este momento. Y la semana pasada empecé una serie de enseñanzas acerca de cómo luce el liderazgo bíblico masculino dentro del hogar cristiano según lo que la Biblia enseña. Y comenzamos en aquel domingo con la enseñanza acerca de la paternidad bíblica desde el enfoque de lo que tiene que ser el papel del padre de familia dentro de la crianza de sus hijos. Y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un mensaje dirigido a cómo liderar nuestro hogar desde mi rol como esposo, desde mi rol como un buen pastor que pastorea específicamente el alma de mi esposa, ¿verdad? Entonces ese va a ser el enfoque en el que vamos a estar trabajando en estos momentos, y por eso he titulado este mensaje como Un esposo como el buen pastor. Un esposo como el buen pastor. Y quiero pedirles que me acompañen a orar para que el Espíritu Santo ministre nuestros corazones de una forma especial y me ayude a mí como predicador también a poder expresar su mensaje con fidelidad conforme a su gracia en este mensaje. Padre Santo, gracias por la bendición que me das de poder dirigirme a mis hermanos a través de este medio. Te pido que bendiga, Señor, tu palabra y que la unjas con esa gracia especial que alienta nuestro corazón, que consuela nuestro corazón, que anima nuestro corazón. Especialmente quiero pedirte, Señor, que ministres de una forma poderosa el corazón de los hombres que están casados y que escuchan este mensaje, Padre Santo, para que despiertes en ellos ese ánimo pronto de ejercitar, Señor, su rol como esposos, tal como lo manda la Escritura, Señor. También anima a la iglesia, Señor, a orar por las familias de la iglesia. Anímanos, Señor, también a trabajar en ayudar a cada hogar a fortalecerse en este conocimiento, Señor, que nos santifica y que es tan importante. Ayúdame como predicador, Señor, a presentar tu palabra, Señor, de manera fiel, de forma que pueda ser, Señor, una bendición esta enseñanza para todos, entre ellos mi persona también, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hablando del liderazgo en la familia, pudiésemos nosotros traer a esta enseñanza estadísticas acerca de la importancia de que papá esté en casa y de la importancia de que papá sea un ejemplo de esposo dentro del hogar. Pero estoy convencido que muchos de ustedes entienden la importancia que tiene el papel del padre y el papel del esposo dentro del hogar. Por eso entiendo que este es un tema de suprema importancia, porque nosotros los hombres cristianos necesitamos mostrar a Cristo, no solo a nuestras esposas, no solo a nuestros hijos, a las personas a nuestro alrededor que necesitan conocer la gracia del Señor, y que un liderazgo piadoso, conforme a como lo enseñan las Escrituras, puede ayudar a que las personas tengan una luz acerca de lo que el amor de Cristo significa, representa y cómo se ejercita en la figura del esposo dentro del matrimonio. No en vano, Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5 llama al papel, al rol que cumple el esposo dentro del hogar como el mismo rol que cumple Cristo en su relación con la iglesia. Cristo amó de tal forma a la iglesia que entregó su vida por ella, ¿verdad? Ese ejemplo tú lo ves, no lo ves de una forma tan explícita y tan puntual como lo que hace Pablo con el rol masculino dentro del matrimonio. Por eso me parece que es súper importante que dentro de nuestras iglesias hayan esposos que se parezcan a Cristo en su forma de amar a sus esposas. Y por eso vamos entonces a considerar lo que la palabra de Dios tiene hoy para hablarnos a nosotros los esposos, no sin dejar de prestar atención como iglesia a lo que Dios tiene para hablarnos a todos hoy, ¿verdad? Comencemos hablando de Cristo.
Cuando Cristo vino al mundo, muchos esperaban ver en Jesús un líder que tomara por la fuerza su liderazgo, ¿verdad? Y derrotara al imperio romano y que se convirtiera así en una influencia política y militar para el pueblo judío. Las personas esperaban literalmente que eso sucediera, que cuando el Mesías Redentor viniera a salvar al pueblo, se presentara como un comandante de un ejército, como una persona que viniera a formar una revolución y a destruir los imperios que subyugaban y que mantenían esclavos al pueblo de Israel. Pero ese no es el concepto de liderazgo que Cristo enseñó y modeló a sus discípulos. Precisamente una de las cosas que Jesús nos lleva a considerar a nosotros es que el concepto de liderazgo que toma su liderazgo por la fuerza es un liderazgo mundano, o es un concepto mundano y lejos del concepto bíblico del liderazgo, no solo en el hogar, sino de manera general. Esto aplica para personas que están en liderazgo en cualquier área, ¿verdad?, de nuestra sociedad. En Mateo 20, 25 al 28, leo para ustedes lo que Jesús mismo dijo al respecto. Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos viendo entonces una cátedra impresionante, una cátedra súper importante acerca de lo que el liderazgo en Cristo significa. El liderazgo que tanto los pastores como los gobernantes que son cristianos deben ejercer sobre las personas que están siendo lideradas por ellos. Pero específicamente, como estamos hablando de un mensaje dirigido a los hombres que están casados, Jesús nos está enseñando a nosotros cómo debe ser nuestro liderazgo para con nuestra esposa. Piensa en eso. Jesús se está poniendo primero a él como ejemplo. Bueno, primero hace una demostración del concepto equivocado que tienen las personas acerca de lo que es liderazgo, ¿verdad? Como que yo estoy arriba, yo soy el top, a mí nadie me puede venir a decir nada, yo soy el que da las órdenes, a mí nadie me puede poner en tela de juicio, yo soy el que dice lo que tienen que hacer. Así no debe ser el liderazgo, ni dentro de la iglesia, ni dentro de la familia. Nosotros los que queremos ser líderes, o los que hemos sido puestos para liderar dentro de la iglesia y dentro de nuestros hogares, porque hago aquí un paréntesis, esposo que me escuchas, tú has sido llamado por Dios a pastorear a tu esposa. Así que ese es tu papel, y es importante que tú entiendas que Jesús nos está enseñando aquí cómo debe ser nuestro liderazgo para con nuestra esposa. Dios es el creador del matrimonio, y Él fue quien te delegó a ti, hombre, como el líder de esta unión. Por lo tanto, este texto de Mateo nos deja ver a nosotros cuál es la voluntad de Dios acerca de el cómo debes tú ejercer tu liderazgo dentro de tu matrimonio. No como los hombres del mundo hacen, que se enseñorean de sus esposas, sino como el buen pastor nos ha dado ejemplo, sirviéndolas y dando nuestra vida por ellas. Esa es la idea base, y si tú te puedes grabar eso de todo el sermón que vamos a estar considerando en este momento, si tú solamente te puedes grabar esto, pues yo creo que esto va a ser suficiente, porque el resto simplemente son ideas que nos van a llevar nuevamente a esta gran idea. Cristo nos está dejando ver cómo debe ser nuestro liderazgo dentro del matrimonio, en mi relación con mi esposa. No como los hombres del mundo hacen, que se enseñorean de ellas, sino como el buen pastor nos ha dado ejemplo, sirviéndolas y dando nuestra vida por ellas. Por eso voy a enfocarme entonces ahora en 3 puntos a tener en cuenta
para practicar este gran principio que acabamos de considerar, ¿verdad? El servir a nuestras esposas como ese liderazgo al que somos llamados. Si tú eres líder, tú has sido llamado a servir, a seguir el ejemplo de Cristo, que vino al mundo no para ser servido, siendo Dios, sino para servir y dar su vida en rescate por su iglesia. Ese mismo principio aplica a nuestro matrimonio, y los 3 pasos que vamos a considerar son los siguientes. En primer lugar, ¿cómo puedo hacer yo esto que Cristo me está mandando a hacer? Primero que todo, necesitas ser una oveja. En segundo lugar, necesitas imitar al buen pastor. Y en tercer lugar, necesitas depender del buen pastor. Y ese es el primer paso, ser oveja, pero una oveja de Jesús. Y bueno, el asunto con la comparación de nosotros como líderes, ¿verdad? Pastoreando ovejas y siendo ovejas también, es un asunto bastante extraño, la verdad. Sinceramente, y tenemos que ser sinceros, a todo el mundo le suena más ser cabeza que cola. O sea, incluso hay personas que hasta discuten diciendo, no, es que a mí el Señor me llamó a ser cabeza y no cola, yo seré primero y no último. A todos nos suena eso de ser primero, de estar dentro de los principales, ¿verdad? Ese es un asunto que al corazón del ser humano le llama poderosamente la atención. Incluso para algunas personas resulta ofensivo que se les llame de otra forma que no sean sus títulos. Puedes hablar con una persona que tenga una maestría, que tenga una licenciatura, que tenga una ingeniería o que tenga un doctorado, que si tú no les dices ingeniero, doctor, magíster, licenciado, van a sentirse como que no les estás dando el debido respeto. Y esa es la cultura en la que vivimos. Nos encanta que nos digan maestro, nos encanta que nos digan doctor, nos encanta que nos digan estos títulos que nos hemos ganado estudiando, sí, pero que cuando vamos a darnos cuenta de que seguimos siendo aprendices porque no sabemos todo lo que necesitamos saber, se nos baja un poco como la revolución y no nos gusta. No nos gusta que nos digan aprendiz. Nos da pena decir que somos practicantes. Nos da pena decir que somos seguidores o discípulos, porque eso nos baja de categoría. Pero a los líderes cristianos, la Biblia los baja aún más de categoría, porque los compara y los llama ovejas. Nosotros los pastores no somos una élite especial de cristianos, no, somos ovejas también, que necesitamos ser pastoreadas. Y en ese sentido, los esposos dentro del hogar, lo primero que tienen que entender es que sí fueron llamados a ser ovejas de Cristo. Ahora, ser comparados con una oveja es realmente humillante, yo sé que sí. Porque las ovejas en la Biblia no son mostradas como, oh, qué audaz es la oveja, o oh, qué feroz es la oveja, ¿verdad? O qué valiente es la oveja. No, al contrario. La oveja dentro de la Biblia es un instrumento que representa todo lo contrario a estas virtudes que acabo de mencionar. En la Biblia las ovejas son mostradas como animales torpes, como animales propensos a extraviarse. Más de una vez los profetas dijeron, nosotros hemos sido como ovejas que se fueron cada quien por su camino. Torpes, tontas, propensas a extraviarse. Y no solamente eso, sino también indefensas. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento los evangelistas dijeron que Jesús miró al pueblo y tuvo compasión por ellos porque se veían como ovejas que no tienen pastor, ovejas indefensas, a la intemperie? Y sobre todo los hombres, sobre todo los esposos, no nos sentimos muy cómodos con esta comparación y que se nos diga a nosotros ovejas. Es un asunto que de alguna forma nos denigra por dentro, y mucho menos cuando se trata de nuestro liderazgo en el hogar. Que yo empezara esta lista de pasos prácticos acerca de cómo ejercer mi liderazgo dentro del matrimonio y que el primer paso sea ser una oveja, no era lo que estabas esperando. Estoy seguro que no era lo que estabas esperando. Porque nosotros los hombres tenemos una sed de respeto y honra. Queremos que se nos respete, queremos que se nos honre. Es un deseo sincero, genuino, natural del corazón. Y cuando ese respeto no llega, cuando esa honra no se nos da,
Nuestro pecado nos impulsa a buscarlo de la manera que sea necesaria. De allí surgen respuestas tales como una respuesta airada y gritar a mi esposa. Cuando yo siento que mi esposa no me está respetando, entonces para mí es muy fácil, ahí aflora el pecado, y para mí es muy fácil agredirla con palabras, levantarle la voz, gritarle, ser ofensivo para con ella con mis palabras. Incluso hay otras reacciones que también son causadas por esta falta de honra, por esta falta de respeto. Por ejemplo, cuando el hombre en la casa es negligente, indiferente, inactivo. El hombre vive pegado al celular, el hombre vive pegado a los videojuegos, el hombre vive pegado, no sé, al trabajo, el hombre vive durmiendo. Cuando el hombre es así es porque también se está sintiendo irrespetado. En alguna oportunidad escuché a alguien decir públicamente que su esposo era otro hijo más que tenía que criar. No es que yo tengo tantos hijos, más mi esposo que es otro hijo que estoy terminando de criar. ¿Usted cree que ese esposo se sintió redarguido en su corazón diciendo como, ay sí, no estoy siendo el líder que debo ser, mi esposa me está comparando con los hijos? ¿Sabes qué? Me voy a esforzar, me voy a animar para que ella nunca más vuelva a hacer esa comparación. No, el esposo no está pensando eso. Si tú has dicho eso, déjame decirte que estás avergonzando a tu esposo con las personas a las que les estás diciendo eso. Que tú compares a tu esposo con tus hijos porque sientes que lo estás terminando de criar es una falta de respeto hacia tu esposo, es una deshonra. Y eso va a hacer probablemente que tu esposo responda con ira, responda con ofensas o responda con absoluta negligencia. Ah, sí, soy otro hijo. Listo, termíname de criar. Ah, sí, soy otro hijo. Listo, entonces trabaja tú. ¿Ves cómo el pecado aflora de una u otra forma cuando el hombre no se siente respetado y honrado como es su deseo de que así sea? Es importante, hermano que me escuchas y que estás casado, que tú lo primero que entiendas que debes hacer para ser un buen esposo es reconocer que eres pequeño e insignificante, por más humillante que eso sea. Y podemos ver en Jesús, no el que Él reconozca que Él es pequeño, porque yo quiero recordarte que Jesús es Dios, y eso no lo hace para nada pequeño. Pero siendo Él Dios, el Dios alto y sublime que habita en la eternidad, ese Dios alto y sublime se humilló con el propósito de servirte a ti y a mí, y servir a todos los que en Él hemos sido salvados. Para salvarnos, Jesús se hizo como el más pequeño. Para salvarnos, Jesús se hizo como el más insignificante. Dice Isaías 53:7 que Jesús fue como cordero que es llevado al matadero. Mira la figura del cordero. Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Es decir, Jesús siendo el Todopoderoso, los cielos y la tierra fueron creadas por el poder que hay en su boca. Él decidió quedarse callado y hacerse como el más pequeño porque tenía en mente un propósito: salvarnos a ti y a mí, servir al pecador, servir como ese puente que nos llevara a nosotros de la miseria de la condenación en la que estábamos sumidos a la gloria de su luz admirable en la salvación que ha ganado para nosotros. Eso era lo que Él tenía en mente. Él no se humilló y Él no se rebajó simplemente porque se le bajó la autoestima o porque quería hacer que las personas le sintieran lástima. No, Él tenía una meta en su mente. Él se hizo como un cordero, como una oveja, porque Él estaba pensando en que esa era la forma de liderazgo que nosotros necesitábamos. Necesitábamos un Salvador que viniera a dar su vida por nosotros. Ahora, Él nos mostró con esta humillación su gloria. Él nos mostró con esta humillación la salvación que nuestra alma necesitaba. Nosotros necesitábamos un Salvador así, que se humillara. Y qué glorioso es que el Dios eterno, que es digno de toda la adoración y alabanza de todo el universo y de toda la creación, haya tomado la decisión de ser condescendiente, venir al mundo y morir para rescatarte a ti y a mí. Eso es glorioso. Y ese es el liderazgo que Él quiere que tú imites.
En nuestro caso, humillarnos no es como que como en el caso de Cristo, que nos despojamos de nuestra gloria. No hay gloria en ti y en mí. No hay gloria. No hay nada bueno que exaltar de ti ni de mí. Por eso para nosotros, contrario a Cristo, humillarnos es lo que debemos hacer. Porque eso nos va a llevar a nosotros a reconocer que lo necesitamos. Que necesitamos que Él nos ayude a salir del lodo del pecado en el que estamos sumidos para llevarnos a la gloria eterna. Si Él no lo hace, nosotros nunca llegaremos. Pero no solo eso, lo necesitamos a Él para que nos ayude a creer, a obedecer, a crecer en nuestra santificación. Lo necesitamos a Él para que nos ayude a ser buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, buenos ciudadanos, buenos pastores, buenos cristianos. Lo necesitamos a Él para todo. Y humillarnos siempre va a ser el camino correcto para el cristiano. Despojarnos de cualquier orgullo, despojarnos de cualquier vanidad y reconocer que lo que sea que tengamos nosotros es por su gracia y no por mí. Esa es la humillación que nos santifica, porque en realidad nosotros somos ovejas que necesitamos un pastor. Es más, no hay una condición más triste y miserable para el ser humano que estar perdido, que ser una oveja perdida, que ser una oveja que no encuentra el camino, que está lejos de Dios, como una oveja que no tiene pastor. Tan triste es que Jesús fue completamente conmovido al vernos en esa condición. Por eso, antes que nada, para ser un buen líder en tu hogar, para ser un buen esposo, para ser salvo, necesitas que Jesús sea tu pastor. Eso le va a dar un sentido eterno y firme a tu vida en este mundo. Entonces, en primer lugar, necesitamos ser ovejas, en primer lugar, ser ovejas de Jesús. En segundo lugar, luego de reconocer que somos ovejas, debemos imitar al buen pastor. Hay un texto en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que es genial, simplemente impactante, y está en Juan 13. El Señor Jesús dijo: si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Me encanta ese final. Esta es la nueva Biblia de las Américas, la versión que acabo de leer. Ahora, ser oveja del buen pastor nos ayuda a ser mejores esposos en que tenemos en Jesús una fuente, un acceso a una masterclass permanente de cómo ser un siervo en mi hogar. Es decir, Jesús siempre va a ser ese diccionario al cual ir y que me va a enseñar acerca de cómo es un siervo, cómo servir a mi esposa, específicamente a mi esposa. Cristo nos salvó para que seamos siervos suyos en primer lugar, pero somos siervos suyos sirviendo a otros. Lo acabamos de ver en este texto. Jesús nos está mandando que si somos siervos suyos, si somos sus discípulos, si somos sus ovejas, debemos practicar esto. No solo saberlo, practicarlo, y eso nos dará felicidad. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, porque, en realidad, el secreto de la felicidad en el matrimonio está en que tú seas un esposo que piensa y vive en torno a cómo servir a mi esposa en sus necesidades. Un esposo que está constantemente meditando en cómo puedo servir a mi esposa hoy, cómo puedo servir a mi esposa en esta situación, cómo puedo servir a mi esposa mañana para que ella no tenga que atravesar por tal situación. Un esposo que piensa en estas cosas va a conseguir un matrimonio feliz efectivamente. Porque esto se aplica precisamente a la iglesia en general.
Si nosotros nos servimos a unos a otros, tal como Cristo nos ha dado ejemplo, encontraremos una plenitud, un gozo en nuestro corazón, que va a bendecir nuestra relación con los demás hermanos. Y eso aplicado al matrimonio, el servir a mi esposa como pastor, servir a mi esposa en sus necesidades, me va a ayudar a mí a tener a una esposa que simplemente se va a deleitar en someterse a un esposo que todo el tiempo está pensando: ¿cómo le puedo servir a mi esposa en esta situación? Se lo puedes preguntar a tu esposa en este preciso momento: mi amor, ¿cómo te sentirías si yo fuera un poco más así? Que pensara todo el tiempo cómo servirte. Ella sería feliz. Y tú también serías muy feliz. Por eso, al mirar a Jesús, para imitarlo, podemos ver en él el ejemplo perfecto de cómo se debe servir. Y si miramos en este capítulo 13, ¿qué fue lo que Jesús hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y para quién lo hizo? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Vamos a encontrar al menos, yo aparté acá 6 aspectos de cómo se debe servir a mi esposa. Y esto se puede aplicar también a cualquier otra relación, ¿verdad? Cómo servir a mi hermano, a mi padre, a mis primos, a mis familiares, a la iglesia. Pero específicamente quiero enfocar estos 6 aspectos de cómo servir para que el esposo sirva a su esposa. En primer lugar, Jesús tomó la iniciativa. Ese es el primer aspecto, tomar la iniciativa. Jesús tenía planeado esa noche. Jesús tenía, o sea, no solo esa noche. Todo lo que hizo para servirnos a nosotros, Jesús lo planeó. Jesús estaba atento a qué era lo que tenía que hacer. Estaba concentrado en eso. Ahora voy a orar por ellos. Ahora voy a cenar con ellos. Ahora voy a conversar con ellos. Ahora voy a animarlos. Ahora voy a consolarlos. Luego me van a dejar, pero luego yo voy a igual a entregar mi vida por ellos. Luego ellos van a volver, los voy a restaurar. Jesús tenía todo planeado. Y en esta noche en particular, del texto que estamos mirando en Juan 13, Jesús tenía planeado lavarle los pies a sus discípulos. Él no se sentó en la mesa y esperó como que todos tienen los pies sucios. Es tradición que hay que limpiarse los pies antes de cenar, pero no veo que nadie se disponga ni que nadie esté diciéndole a otro: oye, límpiame los pies, oye, ven para limpiarte los pies. Jesús tomó la iniciativa, no esperó ni siquiera que alguien dijera: anda, ¿dónde me limpio los pies? Jesús se levantó en medio de la reunión, tomó una taza, tomó una toalla, se postró ante los pies de sus discípulos y les lavó los pies. Él tomó la iniciativa. Y tu esposo siempre, escucha, siempre debes tomar la iniciativa. Hay que pedir perdón, pídela tú, arranca tú. Hay que tomar una decisión, ve tú, toma tú la responsabilidad. Habla con tu esposa, conversa qué pueden hacer, mira las diferentes perspectivas, porque ella va a ser un instrumento útil para ayudarte a tomar una buena decisión. Pero toma la iniciativa tú de dirigir ese asunto. Si hay que orar, toma la iniciativa. En el devocional familiar, toma la iniciativa. Por favor, toma la iniciativa en el devocional familiar. No esperes a que tu esposa o tu hijo te digan: hay que hacer el devocional. No, es que seas tú el que digas: hay que hacer el devocional, porque es tu deseo servirle a tu esposa, es tu deseo servirle a tus hijos a través del devocional. Y así en cada una de las cosas que sucedan en tu familia. Toma tú la iniciativa de buscar soluciones, de buscar resolver los asuntos dentro del hogar. Toma tú la iniciativa, no seas pasivo, por favor. Dios te puso a ti para que sirvieras en tu hogar más que nadie. Y si tú das el primer paso, muy seguramente tu familia se va a sumar a ti en tu forma de servir. En segundo lugar, Jesús nos enseñó a servir con alegría. Jesús no estaba pensando allí: ay, qué flojera, ahora me toca lavar los pies a los discípulos. No, Él se dispuso, Él se despojó de todo esto. Incluso en Lucas 22, cuando se nos habla de la institución de la Cena del Señor, dice que Jesús les dijo a sus discípulos: hey, discípulos, estaba esperando intensamente este momento. Deseaba con ansias poder estar aquí, hablar con ustedes, tener este espacio a solas y servirles. Jesús no estaba mostrando una actitud de ay, no, sí me toca. No, Él les dijo: miren, yo deseaba que esto pasara hace rato. Eso quiere decir que Jesús
había esperado ese momento para poder servirle a sus discípulos como tú debieras esperar y estar contento y dispuesto a servir a tu esposa en lo que sea necesario que haya que servirle y hacerlo siempre con alegría. Ahora, no te voy a negar que es difícil servir con alegría cuando tú después de una jornada larga te acuestas y por fin tienes ese momento en que tu espalda se relaja, ¿verdad?, en la cama. Y ya estás así como que vas a cerrar los ojos y dices, bueno, gracias Señor por este día. Y de repente tu amada, hermosa esposa te dice, mi amor, ¿me traes un vaso con agua? Yo tengo que ser sincero, o sea, de mí no sale el, oh, claro, qué deleite, mi amor, voy a traerte un vaso con agua. Pero, aunque no sea así mi respuesta, debo recordar que servir es amar a mi esposa. Por lo tanto, me debo despojar de mí, ¿verdad?, humillarme y con una actitud gozosa salir y buscar el vaso de agua. Sé que esto es cuchillo para mi propia garganta, sé que mi esposa se va a aprovechar de esto que estoy diciendo, pero gloria a Dios porque hay que ejercitar el servicio con amor. En tercer lugar, Jesús nos dio ejemplo de servir sin condiciones. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, que Judas lo iba a entregar, que los demás iban a salir corriendo, pero aún así les lavó los pies, a todos, a los 12, a Judas también le lavó los pies, a Pedro le lavó los pies. Es interesante ver esta actitud en el Señor que no condicionó su servicio al pecado de las personas. Igual que tú no puedes condicionar tu servicio al pecado de tu esposa, así sea que tu esposa reaccione mal, tú eres el siervo de tu casa y has sido llamado a liderar sirviendo a tu esposa. En cuarto lugar, Jesús nos enseñó a servir interesándose en las necesidades del otro antes que en él mismo. Jesús limpió físicamente a sus discípulos los pies, pero él explicó a Pedro que esa limpieza también estaba representando la limpieza y el servicio de limpieza que Jesús le estaba a punto de dar a sus discípulos. Jesús también los limpió espiritualmente. Esto nos habla a nosotros de que Él estaba interesado y conocía las necesidades físicas y espirituales de sus discípulos y les sirvió en cada una de ellas. Entonces nosotros debemos servir a nuestras esposas interesados en sus necesidades, interesados genuinamente en sus necesidades más que en las mías propias, ¿verdad? En quinto lugar, Jesús nos enseñó a servir con paciencia. ¿Sabes? Pedro, cuando Jesús llegó, él dijo, hey, Señor, no me limpies los pies, ¿cómo se te ocurre? Yo soy el que debería limpiarte a ti los pies. Y Jesús le explicó muy pacientemente, Pedro, es necesario que yo te limpie los pies porque Jesús pudo haber dicho, ¿no quieres que te limpie los pies? Menos trabajo para mí, vamos a pasar al siguiente. No, Jesús fue paciente y ante la falta de entendimiento de Pedro, él fue paciente y le dijo, mira Pedro, y se detuvo, y le dijo, mira Pedro, es que es necesario que yo te limpie los pies, lo necesitas, ¿verdad? Nosotros también estamos llamados a ser pacientes, y qué difícil a veces ser paciente, pero sé que el Señor nos ayuda. En sexto lugar, Jesús nos dejó ejemplo de que el servicio debe ser permanente, no un momento, no en las noches, no en las mañanas, no al mediodía, permanentemente. Jesús no solo le lavó los pies a sus discípulos, partió el pan, les dio el vino, habló con ellos, oró por ellos, fue arrestado y llevó nuestra culpa, el precio de nuestra paz fue cargado sobre sus espaldas. Él llevó la cruz, la llevó hasta el Calvario, fue crucificado, murió, resucitó, se reunió nuevamente con los discípulos y cuando ya iba a subir al cielo, Él les dijo lo siguiente, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que Jesús aún hoy sigue sirviéndonos a nosotros su iglesia. Él prometió edificar su iglesia y hoy lo sigue haciendo. Hoy sigue sirviéndote a ti a través de la palabra, a través de hablar a tu corazón para transformarte. Él está sirviéndonos hoy y qué glorioso es saber que Jesús no descansa en su servicio. Es un ejemplo alto a seguir. Pero tú y yo como esposos estamos llamados a servir de esa forma. Estos 6 aspectos y todo lo que he dicho hasta aquí va a requerir de nosotros mucho más de lo que nos podemos imaginar. Por eso es importante el tercer y último paso, depender del buen pastor. Así como un estudiante puede ir a sus libros, a sus apuntes,
para poner en práctica lo que ha aprendido y pueda hacerlo una y otra vez, así tú y yo tenemos en Cristo y en nuestra comunión con Él y con su palabra, de forma gratuita y permanente, todo lo que necesitamos para adquirir todas estas cualidades, virtudes. Él nos va a enseñar constantemente. Vuelvo y te digo, el buen pastor está al servicio 24/7 para ti y para mí, que no tenemos su poder. Él nos va a ayudar a nosotros a enfrentar retos como ¿cómo puedo servir a mi esposa cuando estoy cansado? ¿Cómo puedo servir a mi esposa cuando no sé qué hacer? ¿Cómo puedo servir a mi esposa cuando siento que ella no se merece lo que voy a hacer por ella? ¿Cómo voy a servir a mi esposa cuando yo me equivoque y tenga que pedir perdón? O cuando ella se equivoque y a mí me toque perdonarla, ¿cómo voy a servirle en esos momentos que retan ciertamente nuestro corazón? El buen pastor te va a guiar y te va a ayudar a entender que todo lo que tú necesitas está en el Evangelio. El Evangelio con que has sido liberado. Allí encontrarás no solo la sabiduría, sino el poder de Dios para ayudarte a dejar el pecado a un lado y amar sirviendo como Cristo lo ha hecho contigo. Cuando tú vas a la presencia del Señor y Él te recuerda el Evangelio, todo lo que tú has sido, todo lo que Él ha hecho por ti, eso te va a animar a salir y servir como estás siendo llamado a servir el día de hoy. Si intentas servir a tu esposa de esta forma en tus fuerzas, vas a fracasar en esta tarea porque es muy grande, es muy elevada para cualquier ser humano. Pero si te sujetas de la gracia de Dios y puestos tus ojos en el buen pastor, caminas hacia el servicio, a liderar a tu esposa sirviéndole, recuerda, Él es el buen pastor. Nada te faltará. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Algunas aplicaciones ya para terminar. En primer lugar, decirle a toda la iglesia que me está escuchando en este momento y a todas las personas en realidad que me están escuchando, que todos somos ovejas. Así seamos cristianos o no, todos somos ovejas. Probablemente tu pastor no sea Jesús, pero sí sea la pornografía. A lo mejor tu pastor es tu enojo. A lo mejor tu pastor es tu trabajo. A lo mejor tu pastor es el amor por el dinero. A lo mejor tu pastor son tus lujurias. A lo mejor tu pastor es no sé, tu profesión. Sea lo que sea que esté dominando tu vida y que no te permita acercarte a Dios, eso se está convirtiendo en aquello que está pastoreándote y llevándote a un camino de perdición y a que seas devorado por lobos que al final te pasarán factura. Pero Jesús es el buen pastor y ha venido al mundo a buscar a sus ovejas para llevarla a los verdes prados de una eternidad junto a Él. Todos somos ovejas y todos necesitamos a un pastor. Y Él está con su vara y su cayado diciéndonos: yo soy el buen pastor, tú no vas a tener un pastor como yo en otro lugar. Yo he venido para darles descanso y libertad del pecado y la condenación a las que se encuentran esclavizados en estos momentos. Si tú escuchas hoy su voz llamándote a su redil, te ruego por favor que vengas a Él, rindas tu vida y reconozcas que eres una oveja que necesita del buen pastor. Seguro que si rindes tu vida a Él, serás sanado de tus temores, de tus pecados, de tu maldad. Serás sanado de todo aquello que estás llevando, cargando en tu corazón en estos momentos. Y no solo eso, sino que sus brazos de amor te consolarán eternamente. En segundo lugar, la segunda aplicación es que amar es servir. Creo que ya lo dije, pero es importante que tú entiendas que amar es servir. No importa si eres esposo, esposa, hijo, padre, amar es servir. No importa si eres el pastor o el que canta en la iglesia o simplemente estás allí como uno de los miembros que ayudan, aportan y quieren servir dentro de la iglesia. Quieres servir, el servicio es una forma de mostrar tu amor. Este principio es para todos los cristianos. Pero los esposos debemos ser los primeros, no solo en nuestro hogar para servir, sino también en la iglesia. Y especialmente en nuestro matrimonio. Mira, si tú no sirves a tu esposa, tú no sirves para nada.
Porque nosotros los esposos somos llamados a imitar esta actitud de Cristo de servir amorosamente. Y una de las formas en que tú puedes servirle y deberías servirle a tu esposa es orando mucho por ella. La persona que más debe orar por su esposa eres tú. No la mamá de tu esposa, no tus hijos, no el pastor, no las hermanas de la iglesia. Tú eres el intercesor de tu esposa. Tú eres la persona que debiera estar todo el tiempo allí, como decimos los de la vieja escuela, en la brecha, intercediendo, orando, suplicando, amando a través de tu oración a tu esposa. No solamente le sirves orando, sino también enseñándole la palabra. No importa si no eres teólogo. Si tú tomas la Biblia y le dices, mi amor, mira, el Salmo 23 dice, el buen pastor es Jesús y nada nos faltará y debemos cobrar ánimo, le estás enseñando la palabra a tu esposa y te invito por favor que lo hagas, porque esa es una forma especial en la que tu esposa se va a sentir muy, muy, muy amada. Pero no es una enseñanza solo de palabras. Recuerda también enseñarle con tu ejemplo. Mi amor, debemos confiar, pero tú también confía en el Señor. Otra forma de servir a tu esposa es ayudándola con las cosas en el hogar. Así es. No estamos llamados solamente a ser el cajero de la familia, es decir, a proveer sobre el dinero. Es que yo pongo el dinero acá. No. Sé que tú, al igual que yo, a veces llegamos cansados a la casa, pero ella también está cansada. Y si tú ves que tu esposa tiene a los niños cargados y los platos están sin lavar, es tu deber, es tu muestra de amor, ir a lavar los platos, ir a hacer la cena, ir a ayudar en lo que sea necesario hacer. Así que te invito por favor a que muestres tu amor sirviéndole a tu esposa. Otra aplicación para las esposas de manera particular, por favor ayuda a tu esposo a ser un buen pastor. Ellos también se pueden desanimar, recuerda que son ovejas, y quizás lo que los hace desanimar respecto a su liderazgo eres tú. A lo mejor es tu pecado lo que lo está desanimando a él. Revisa la forma en cómo estás hablándole y animando a tu esposo. El sarcasmo no sirve. Por favor, no lo hagan. Lo que sí debes hacer, esposa que me escuchas, es orar por tu esposo, si no es creyente, para que conozca a Jesús y pueda aprender del buen pastor a liderarte como deseas que sea. Y si él ya es cristiano, sigue orando por él para que todas estas virtudes sean cada vez más crecientes en él. Y recuerda que no es solo orar, también es respetarlo, obedecerlo y sujetarte a él, porque como dice Hebreos, aunque yo sé que este texto está hablando desde los pastores de la iglesia y la iglesia, pero también aplica a la relación de esposa y esposo. Él vela por tu alma. Si tu esposo es cristiano, a él se le va a pedir cuentas. Y si es cristiano, está orando y velando por tu alma. Si no es cristiano, igual a él se le va a pedir cuentas por ti. Así que, así como él te sirve, permítele que lo haga, como dice Hebreos 13, con alegría y no quejándose, porque eso no será provechoso para tu matrimonio. Finalmente, para los hermanos solteros, fíjate que tu futuro esposo tenga una relación con Jesús. En cuanto a las solteras, esposo, solteros, esposa, fíjense muy bien que esa persona tenga una relación real y creciente con Jesús. Hermanos solteros, por favor, cuando consideren, quizás tú ahora mismo no tienes novia, las personas que tienen novio o novia, consideren estas cosas. ¿Tienen una relación con Jesús creciente? Y si tú estás esperando en el Señor que llegue el indicado, encontrar a la persona indicada, fíjate y que esto sea lo más importante para ti, que tenga una relación con el buen pastor, que sea una oveja que está siendo dirigida, liderada y transformada por la gracia de una relación con el buen pastor. Eso va a ayudar a que en el momento en que lleguen al matrimonio, ustedes vivan estos principios que acaban de escuchar de manera gozosa. Bien, hermanos, eso es todo lo que tenía para compartirles. Quiero pedirles que me acompañen a orar para terminar este tiempo. Padre, muchas gracias por la bendición que nos das de tu palabra en este día. Te pido que nos santifiques y que estos principios queden guardados en nuestros corazones
para toda la vida, Señor, y que los esposos podamos ponerlo en práctica desde hoy, Señor, y que cada una de las cosas que hemos aprendido como iglesia también podamos enseñarla a otros y vivirlas nosotros también, porque mucho de lo que acabo de enseñar, Señor, de parte de tu palabra, aplica para todos los escenarios de nuestra vida como cristianos. Bendita es tu palabra, Señor, te alabamos y te bendecimos a ti también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a responder con una alabanza a nuestro Dios. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor.